Todo este cimiento de oración va fundado en humildad. Y mientras más se abaja un alma en la oración, más la sube Dios. La verdadera pobreza de espíritu es no buscar consuelo ni gusto en la oración. En este capítulo 22, que es el remate y lo hace de una manera consciente, muy a lo grande, la Santa Madre, de toda su explicación del camino de la oración, explicación que, como venimos diciendo, queda incompleta porque su experiencia es incompleta y en el castillo interior la redondeará de una manera magistral e insuperable. Esta explicación la remata con este capítulo, que es uno de los más, si no el más acabado de todos sus escritos, y que gira en torno a dos ideas madre, dos ideas fuerza. Una es la que acabamos de decir, que el alma ande humilde con su Dios, que no se suba sin que Él la suba, que no pretenda grandezas que superan su capacidad, que no quiera quemar etapas metiéndose a Dios de sí misma y que no academice las cosas, que viva la oración con toda naturalidad, no con parámetros predeterminados, no a base de coordenadas en las que ella tiene que entrar y a las que si no llega en los plazos que ella misma se pone, se inquieta. Por tanto, primera idea de este capítulo, que es también con la que termina las moradas, que va atravesando toda la doctrina de la Santa Madre siempre, pero que por si no hubiera quedado suficientemente claro, la remacha con fuerza especial al terminar un cierto recorrido doctrinal. Primera idea, la humildad, que aquí supone ir al paso de Dios y saber el alma hacerse niña en sus brazos. Y segunda idea, que no es una idea, sino que es algo vivo, personal, latente, en todo este capítulo, como también siempre en todo lo que escribe la Santa Madre: Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. La devoción a su humanidad sacratísima. Devoción no entendida como hábito de rezar al corazón de Jesús o al Santísimo Sacramento o al Niño Jesús, sino devoción como vida, devoción como dinamismo interior absolutamente indefectible, no se puede dejar, no puede faltar. Este capítulo 22 trata de cuán seguro camino es para los contemplativos no levantar el espíritu a cosas altas si el Señor no le levanta. Primera idea, la humildad. ¿Y cómo ha de ser el medio para la más subida contemplación? La humanidad de Cristo. Segundo gran tema. Dice de un engaño en que ella estuvo un tiempo. Es muy provechoso este capítulo. Empieza dando un mentís soberano, como es el que ella emplea siempre, fuerte, rotundo, enérgico, a todos los maestros espirituales, que aun cuando fueren de mucha nota, como es el caso de los que a ella tanto le ayudaron, que son a todos aquellos místicos franciscanos,
Fray Francisco de Osuna, Alonso de Madrid, Cisneros con su ejercitatorio, Fray Juan de los Ángeles, otros 6 o 8 más, no me vienen ahora. De estos se saca a Fray Pedro de Alcántara, cuyo libro de oración y de meditación coincide a veces casi literalmente con el de Fray Luis de Granada, y no se sabe bien en según qué párrafos quién copia a quién. Pero los demás autores que ayudaron tanto a la Santa Madre, sobre todo el tercer abecedario de Osuna, tenían un error de bulto que ella tardó en descubrir, y es que exhortaban a que, llegado a un punto el espíritu de su ascenso, tenía que abandonar todo lo sensible, todo lo corpóreo, y en ello se incluía la humanidad de Cristo. Funesto error que cortaba las alas a las almas, porque, como dirá la Santa Madre paladinamente en este capítulo, mientras sois humanos, traedle humano, y no somos ángeles, necesitamos un asidero. Y por eso empieza advirtiendo al padre García de Toledo que, si le parece bien, va a aprovechar este capítulo para aviso, porque algunos libros de oración tratan que, aunque el alma no puede por sí llegar a este estado, porque es todo sobrenatural, que podrá ayudarse levantando el espíritu de todo lo criado y subiéndole después que haya ido por la vía purgativa y aprovechando por la iluminativa. Y avisan mucho que aparten de sí toda imaginación corpórea y se lleguen a contemplar en la divinidad. Porque dicen que, aunque sea la humanidad de Cristo, a los que llegan ya tan adelante que embaraza o impide a la más perfecta contemplación. Traen lo que dijo el Señor a los apóstoles cuando la venida del Espíritu Santo. Se refiere a aquello: os conviene que yo me vaya, que dijo Jesús, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Y dice la Santa Madre muy graciosamente: si tuvieran fe auténtica, que no la tenían antes de la venida del Espíritu Santo, no tenían completa fe viva los apóstoles, pues no se lo hubiera dicho, porque a su madre no se lo dijo: te conviene que yo me vaya. Les parece a estos maestros espirituales, dice la Santa, que como esta obra es toda de espíritu, que cualquier cosa corpórea la puede estorbar. Y que han de procurar, mire que esto es una advertencia importantísima, esto que dice aquí la Santa Madre, y lo dice copiado literalmente de alguno de aquellos autores. Hemos leído tantas veces a la Santa Madre y pasamos a lo mejor por alto algunas palabras, algunas expresiones que son muy claves y que dan casi la clave para entender a todo el capítulo y casi a toda ella. Esta palabra, que la toma de algún autor, cuando escribí el libro sobre las moradas lo tengo ahí puesto, pero ahora no me acuerdo de quién la tome, pero dice ella. Estamos en el punto primero del capítulo 22, al final. ¿Les parece a estos autores, a estos maestros, muy delicadamente no nombra a ninguno, pero ella los tiene en la cabeza, claro? ¿Les parece? Esto está mucho hoy en la Iglesia otra vez. Esto es una reviviscencia del gnosticismo de los primeros siglos. Y es un desprecio de todo lo corpóreo que lleva a las aberraciones en lo corpóreo, que es lo que está sucediendo también hoy en la Iglesia. Es el gnosticismo, en definitiva. Bueno, pues les parece que cualquier cosa corpórea la puede estorbar, y que lo que ha de procurar el alma aquí es considerarse, aquí es donde voy, encuadrada manera. Considerarse encuadrada manera. Y que está Dios en todas partes y verse engolfado en él. El gnosticismo se da la mano con el panteísmo, porque esto significa
un cuadriculamiento previo del alma que quiere traer a Dios a sus parámetros y entonces se introduce en una vida de oración con unos estadios preestablecidos. Estos son hoy las escuelas muchas veces, no digo que siempre, y a veces están muy bien planteadas, pero otras veces los talleres de oración, las escuelas de oración, son una copia mala y ridícula de esas espiritualidades orientalizantes, hinduistas, animistas, budistas, en que el hombre debe llegar a una especie de nirvana, a una superación de su sensibilidad y a un estado que significa estar por encima de todo lo corporal. Eso es sencillamente anticristiano. Y la monja, el alma que pretendiera que su oración fuese así, estaría muy a tiro de caer en los ardides del demonio, que la engañaría porque la sacaría de la realidad. Cuando hay una persona que se cree muy espiritual porque está en la estratosfera y porque no pisa tierra en las necesidades concretas, pues es una espiritualidad narcisista, egoísta. Lo humano y lo divino está tan imbricado en nuestra vida desde la encarnación que no podemos separarlo. Y ofenderíamos a Dios si lo quisiéramos separar, porque su designio ha sido salvarnos mediante la ley de la encarnación. ¿Y cuántas veces Jesús hubiera querido irse, que le dejaran solo a orar y no le dejaban ni comer? Somos alma y cuerpo, y van juntas las dos cosas. Y si vuestra caridad tiene 89 años y el cuerpo lo tiene desconchinflado totalmente, pues eso es oración. Y si tiene 29 y está atendiendo a la de 89, también eso es oración. No queramos ser incorpóreos, etéreos, evanescentes. Yo me entiendo con Dios directamente, tú te entiendes con Dios en medio de unos parámetros humanos. Pero no que Dios se entienda contigo circunscribiéndolo tú previamente a unos parámetros divinos en tu alma, como dice la Santa Madre. El alma no puede considerarse en cuadrada manera. No podemos ser cuadriculados. No le podemos presentar un programa a Dios que Él tiene que cumplir en nuestra vida. Vayamos nosotros por sus caminos, como decimos canta la Iglesia en la secuencia del Corpus Christi, me parece que es, per tuas semitas duc nos quotendimus, por tus caminos, condúcenos a donde nos dirigimos, por tus caminos, no por los míos. Algunas veces, dice la Santa Madre, será bien considerar mi alma toda engolfada, perdida en Dios, en la divinidad, algunas veces, mas apartarse del todo de Cristo y que entre en cuenta este divino cuerpo con nuestras miserias ni con todo lo criado, no lo puedo sufrir. Esos que lo enseñan, yo no me voy a meter a contradecirlos, dice ahora con una cierta diplomacia dialéctica, porque son letrados espirituales, sabrán lo que dicen, y hay muchos caminos para las almas, pero yo hablo de lo que le ha servido a la mía. Luego en las sextas moradas irá más lejos, y ya no dirá a sus monjas, esto es mi opinión, sino que ya dirá con mucha fuerza y medio enfadada, os ordeno que no hagáis caso a los que os digan otra cosa. Dice en el número 6 del capítulo 7 de las moradas sextas. A las almas que no quieren pensar en la pasión, ni en la Virgen, ni en la vida de los santos, esos son los modernistas de hoy.
tantísimo teólogo modernista como hay, que está la Iglesia invadida. Pobre San Pío X quiso desterrar el modernismo de la Iglesia y Pío XII volvió a hacer otra intentona con la Humani Generis. Pero hoy son rarísimos los que se libran del modernismo en negar lo sobrenatural, pero empiezan por negar lo corpóreo. Un modernista, un teólogo, un predicador, no hablará nunca del corazón de Jesús, ni de la Santísima Virgen, ni de los santos. Hablará de un Dios etéreo que coincide con Alá y con Buda y que nos llama a ser buenas personas. Y eso, como digo, es un gnosticismo, es un falso conocimiento separado de la realidad, en el que se mete el demonio también, claro, que es una especie de animismo supersticioso. Pues dice, esos que no piensan, creen que no hay que pensar en la pasión, en la Virgen, en la vida de los santos. Yo no puedo pensar en qué piensan, porque apartados de todo lo corpóreo, para espíritus angélicos es estar siempre abrasados en amor, no para los que vivimos en cuerpo mortal, que es menester trate y piense y se acompañe de los que teniéndole hicieron tan grandes hazañas por Dios. Cuanto más apartarse de industria, de todo nuestro bien y remedio, que es la sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no puedo creer que lo hacen, sino que no se entienden, y así harán daño a sí y a los otros, porque si pierden la guía, que es el buen Jesús, no acertarán el camino, porque el mismo Señor dice que es camino y que es luz y que no puede ninguno ir al Padre sino por Él, y quien me ve a mí, ve a mi Padre. Por tanto, no hay que apartarse, dice en esta misma Morada Sexta, capítulo 7, de andar con Cristo nuestro Señor, por una admirable compañía, una manera admirable a donde divino y humano es siempre su compañía. Y es admirable y muy meritoria oración. Y termina el capítulo, este capítulo 7 de las sextas moradas, que es un alegato todo, mucho más rotundo y enérgico que el capítulo 22 de la vida, en defensa de la humanidad de Cristo. Y terminan los números 14 y 15, que son los últimos, diciendo: creo que queda dado a entender, porque lo ha dicho antes, muy repetidamente, ha dicho, es muy buena compañía el buen Jesús, para no nos apartar de ella, y su sacratísima Madre, y gusta mucho de que nos dolamos de sus penas, aunque dejemos nuestro contento y gusto algunas veces. Creo que era dado a entender lo que conviene, por espirituales que sean, no huir tanto de cosas corpóreas que les parezca aún hace daño la humanidad sacratísima. Y dice lo mismo que acabamos de leer en el capítulo 22 de la vida. Alegan que dijo el Señor a los apóstoles, os conviene que me vaya, pero lo dijo porque no tenían fe suficiente. Miren cómo a su madre no se lo dijo. Yo os digo, hijas mías, que le tengo por peligroso camino y que podría el demonio venir a hacer perder la devoción con el Santísimo Sacramento. ¿Qué ha pasado en la Iglesia en el posconcilio? Con esta invasión de ideas diabólicas que ha habido. Pues a base de toda esa teología modernista, en algunos puntos peor todavía que la de Lutero, se ha intentado barrer la devoción eucarística. Lo que pasa es que el pueblo tiene un sensus fidelium que no han conseguido, lo mismo que no han conseguido todos esos modernistas, quitarles la devoción a la Virgen y las procesiones y los actos eucarísticos. Se han quitado, los sagrarios se han arrinconado en las iglesias, no están en el centro. La comunión en la mano, en definitiva, es falta de fe en la presencia real. La gente no se arrodilla, las monjas no se arrodillan, son las primeras en comulgar en la mano, vestidas de mamarracho. Es un disparate todo.
Se ha enloquecido, la Iglesia ha enloquecido. ¿Por qué? Porque ha entrado el modernismo y como se ha huido de la humanidad de Cristo, porque nos parece muy poca cosa que Cristo se haya hecho un hombre y haya muerto por nosotros, y sin eso no hay nada. Sin la humanidad de Cristo y la pasión de Cristo no hay nada. No me sean espiritualistas. Una carmelita tiene que ser muy espiritual, pero no espiritualista, que es la caricatura de la espiritual. La que todo lo quiere hacer contemplación perfecta, dedo diere, dice la Santa Madre, tomándole el pelo al Santo Padre en el vejamen, nada menos que al Santo Padre, cuando le propuso a aquellos 4 señores que le explicaran: alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. Y cada uno muy sesudamente le dio su relación, su parecer, y la Santa Madre los fusiló a todos, que es el vejamen, que es graciosísimo. Y al Santo Padre, el diagnóstico que hizo del Santo Padre la Santa Madre fue, como claro, el Santo Padre se pondría, teólogo que era por Salamanca, a decirle aquello lo que consistía, y era tan serio en todo, y le dice ella en su diagnóstico, en su respuesta: Dios nos libre de gente que todo lo quiere hacer contemplación perfecta, de do diere, o sea, de donde diere. Todo lo que toca tiene que ser contemplación perfecta. Eso lo hacía, era en plan irónico, la Santa Madre se lo decía al santo en plan irónico. Y agárrese a Jesucristo, que se ha encarnado, y Jesucristo trabaja, y Jesucristo suda, y Jesucristo pasa hambre, y Jesucristo atiende a los enfermos y se queda sin comer, y toma la vida como viene. Es un hombre perfecto, como perfecto Dios. Por eso esto quita la devoción al Santísimo Sacramento, y es lo que ha pasado hoy en la Iglesia. Por el modernismo gnosticista de estos nuevos gnósticos que dejan a Lutero como un testigo del Evangelio, según se le llama ahora en las altas esferas eclesiales, un testigo del Evangelio. Bueno, pues es peligroso camino, y podría el demonio venir a hacer perder la devoción con el Santísimo Sacramento. El engaño que me pareció a mí que llevaba no llegó a tanto como esto, sino a no gustar de pensar en nuestro Señor Jesucristo tanto, sino a andarme en aquel embebecimiento, aguardando aquel regalo, y vi claramente que iba mal, porque como no podía ser tenerle siempre, andaba el pensamiento de aquí para allí, y el alma como un ave revolando, que no haya dónde parar, y perdiendo harto tiempo, y no aprovechando en las virtudes, ni medrando en la oración. Por tanto, no creáis a los que trataren de llevaros por este camino, dice la Santa Madre, sino Cristo y Cristo y Cristo. Vamos a volver al capítulo 22 y vamos a ver cómo ella fundamenta esta argumentación. Se lo ha mostrado el Señor, dice, y los libros poco me hubieran enseñado, más bien porque los libros lo que le enseñaron era lo contrario, que se desprendiera de lo corpóreo. Ella empezó a hacerlo. Venía la oración de quietud, dice ella. Se sosegaba mi espíritu, empezaba a sentir regalo, y entonces yo procuraba desviarme de toda cosa corpórea. Aunque no llegaba a querer yo sola levantar el espíritu, porque eso me parecía un atrevimiento, pero me deleitaba en saborear una presencia de Dios, viene a decir, como abstracta. Procuraba estarme recogida con Él, y es oración sabrosa, si Dios allí ayuda, y el deleite mucho. O sea que no está mal. No está mal si Dios te recoge el alma, te regala en una noticia, digamos así, inconcreta, general,
totalmente espiritual de su esencia divina. Déjate allí, descansa, no pasa nada. No quieras tú meterte a la fuerza, pero si Dios te abraza así, sin noticias ni memoria de la humanidad de Cristo, no pasa nada, está bien. Lo que no está bien es lo que hacía la Santa Madre al principio, que como en esa oración se sentía tan a gusto, tan regalada, tanto deleite, cuando después pensaba en tornar a la humanidad de Cristo, decía, no me conviene. Sigamos con esa oración totalmente espiritualizada, digamos así. Oh Señor de mi alma y bien mío, Jesucristo crucificado, no me acuerdo vez de esta opinión que tuve, que no me da pena, y me parece que hice una gran traición, aunque con ignorancia. Cuando ella tuvo esa tentación, cayendo en ella un poco, no era pecado ni muchísimo menos, pero era un error. Decir, como mi alma está tan regalada, viéndose engolfada en Dios, sin más concreciones, ya no medito más en la humanidad de Cristo. Error funesto. Porque es que además, ella había sido toda la vida tan devota de la humanidad de Cristo. Y especialmente cuando comulgaba. Y además como era la Santa Madre tan contrarreformista, tan antiluterana, porque era la más santa de las españolas y la más española de las santas, y la esencia de España es la contrarreforma, todo lo que sea combatir las herejías, y España se levantó para frenar el luteranismo, y gracias también a Felipe II y también primero a Carlos I, porque la Santa Madre empieza así el camino de perfección. Venid a saber los daños de Francia y lo que hacía allí aquella desventurada secta. Ponen la Iglesia por el suelo, profanan el Santísimo Sacramento, porque hasta Francia estaba bajando de Alemania el luteranismo. Y a la Santa Madre le horrorizaba la herejía luterana. Por eso cuando decían que en su doctrina había algo que podía ser contra la fe, decía, yo me reía, cuando me decían eso me reía. Porque si yo supiera que había algo contra la fe, yo sola me iría a la Inquisición, yo no haría falta que me llevaran, me iría yo sola. Y por eso le tocó en la fibra más íntima del corazón que le denunciaran el libro de la vida a la Inquisición. La loca de la princesa de Éboli y después la más loca de la María del Corro de Sevilla. No porque a ella le doliese, que le dolió porque era humana. No porque repercutiese en su reforma que estaba en plena persecución, sino porque se pudiera pensar que ella no tenía íntegra fe católica. Y esto le tocaba lo más íntimo. Y como era tan antiluterana, era devotísima de las imágenes. Y quería ver, dice, ¿y cómo yo pude caer en ese engaño? Lo devota que yo he sido toda mi vida de Cristo. Lo que me ha encantado comulgar. Lo que necesitaba ver su imagen por todas partes. Otro efecto del neoprotestantismo, del modernismo diabólico del posconcilio. La iconoclastia que ha despojado las iglesias de imágenes y que construye iglesias que son cualquier cosa menos lugares que elevan el espíritu a Dios y que recuerdan la ley de la encarnación. Todo está en la misma órbita de todo lo que describió San Pío X en su encíclica Pascendi Dominici Gregis. Pues es posible con todo esto que yo, tan devota de la Eucaristía, de las imágenes, de la humanidad de Cristo siempre, se pregunta, como llorando, pobrecita aquí, ¿es posible, Señor mío? Y empieza este canto a la humanidad de Cristo. ¿Es posible, Señor mío, que cupo en mi pensamiento ni una hora que vos me habíades de impedir para el mayor bien? ¿De dónde me vinieron a mí todos los bienes, sino de vos? Conocí una carmelita que ya está en el cielo,
que tenía siempre esta frase como despertador de todo. La ponía en las estampas, era como para ella tan sugerente esta frase. ¿De dónde me vinieron a mí todos los bienes, sino de vos? Y es verdad, mira uno su vida y tiene que reconocer que es la coraza de San Patricio. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por la fuerza del nacimiento de Cristo, del bautismo de Cristo, de la crucifixión de Cristo, del sepulcro de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo. Me levanto hoy por la fuerza del amor de los ángeles a Cristo. Cristo es poder de Dios que me sostiene, Cristo es sabiduría de Dios que me guía, Cristo es mirada de Dios que me vigila, Cristo es oído de Dios que me escucha, Cristo es palabra de Dios que me habla, Cristo es mano de Dios que me guarda, Cristo es sendero de Dios tendido frente a mí, Cristo es escudo de Dios que me protege, Cristo es legiones de Dios para salvarme de trampas del demonio, de tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee mal, lejanos o cercanos, solos o en multitud. Cristo, escúdame hoy contra filtros, venenos y quemaduras, contra heridas. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, etc. Es la traducción de un antiguo texto irlandés, que en Irlanda se llama así, la coraza de San Patricio. Pues Cristo siempre, siempre, siempre. ¿De dónde me vinieron a mí todos los bienes, sino de vos? Exclama la Santa Madre. No quiero pensar que en esto tuve culpa, porque me lastimo mucho, que cierto era ignorancia. Y ansí que existes vos por vuestra bondad, remediarla con darme quien me sacase de este yerro, y después, con que os viese yo tantas veces, como adelante diré, para que más claro entendiese cuán grande era y que lo dijese a muchas personas que he dicho y para que lo pusiese ahora aquí. La Santa Madre era muy consciente de que sus visiones no la hacían más santa, pero también era consciente de que en su caso, después de las visiones, quedaba más llena de virtudes. Y dice aquí, yo estoy cierta de que el Señor ha querido mostrárseme tantas veces, aunque bien sabía ella que nunca le vio corporalmente, sino visiones imaginarias o intelectuales, como vamos a decir ahora, se me quiso dar a ver tantas veces para que yo quedase tan convencida de su corporeidad, de su humanidad, que lo enseñe a todos y que lo diga aquí. Era de alguna manera consciente de su misión de profeta de la humanidad de Cristo.